Luego de que Shen le dé unos golpes a Spoil, Andy le advierte que no se acerque demasiado o se verá afectado por la putrefacción, pero este le dice que estará bien, pues lo ha descubierto, explicando que Spoil acercó su rostro a Fuko antes, pero ella no empezó a echarse a perder, por lo que supone que su campo de desechos se genera alrededor de su cuerpo, y por eso Fuko estaba a salvo. Pero en el momento en el que vuelve a meter la cabeza, ya no tiene más debilidad, y es ahí donde entra en juego el artefacto que tiene encima, el bastón Nioi Kinko. En ese momento le pide al bastón que se extienda, provocando que aumente su largo del golpe, para así golpear con fuerza al Spoil, provocando que retroceda. Fuko se sorprende al ver eso, reconociendo que es el bastón Niobo, de viaje al oeste, mientras que Andy le grita que si tenía eso todo el tiempo, debía haberlo usado antes, encontrándose aún en el regazo de Fuko al sufrir el deterioro en su cuerpo. A esto Shen le responde que gracias a él es que pudo usarlo, este artefacto teniendo la funcionalidad de poder expandirse y contraerse a voluntad. En ese momento se acerca a Spoil para darle otro golpe más con su bastón, mientras que Luma se queda confundido al no comprender lo que está sucediendo, preguntándose por qué su cuerpo se aleja a él por sí solo. A medida que es golpeado, se explica que la habilidad de Shen actúa sobre un objetivo en su campo de visión, lo que obliga al objetivo a realizar lo contrario de cualquier acción que intentaba realizar. Spoil no logra comprender la habilidad que tiene Shen, pero al intentar huir es contenido a golpes por este. Cualquier pensamiento consciente que entra en la mente del objetivo es negado por Shen. Sin embargo, para activar esta habilidad se requiere una determinada condición que debe ser cumplido inconscientemente por Shen, y es que él debe encariñarse con su objetivo. Luego de esto, Andy le pregunta a Shen cómo se supone que van a atrapar a Spoil, a lo que Shen le explica que debe haber un núcleo dentro de su cuerpo, pero tienen el problema de que cualquier ser vivo que se acerque a él se estropeará, y que deben pensar en alguna forma de bloquear su capacidad de estropear. En ese momento, Spoil intenta disparar su láser hacia Shen, pero se da cuenta de que no puede hacerlo. Shen llega a hablar sobre ese láser desintegrador, como también en su habilidad que merma a quienes se acercan, más poderosa que la regeneración de Andy, halagando esas cualidades de Spoil. Esto provoca que Spoil se enoje con él, no queriendo aceptar que un simple humano pueda arruinar sus planes, mientras que Shen le agradece, pues gracias a sus poderes pudo verlo, manteniéndolo a raya al quedarse mirándolo de frente. Por otro lado, Fuko le pregunta a Andy cómo pueden detener esa habilidad de estropeo de Spoil. Él explica que el deterioro o descomposición se produce debido a las bacterias en el aire, pero esas bacterias necesitan humedad, preguntándose qué es lo que pasaría si reducen la cantidad de humedad en el aire. Lo siguiente que hace es pellizcarle la barriga a Fuko, a lo que ella reacciona preguntándole por qué hace eso. Andy le responde que es porque se está derramando y bastante, lo cual hace que ella toda avergonzada le dé una buena bofetada, gritándole que no puede evitarlo, pues últimamente la comida sabe muy bien. Luego de eso, Andy le pide a Shen que gane algo de distancia, pero al caminar hacia Spoil se abre una grieta en el suelo que se lo traga por completo, tratándose de la mala suerte de Fuko. Esto lo aprovecha Spoil para lanzar una ráfaga de viento hacia Shen, provocando que los edificios de alrededor se derrumben, generando una gran cantidad de polvo. Shen ve esa situación bastante mal, debido a que esta acción contrarresta su poder al no poder ver a Spoil. Fuko se queda mirando al cielo por unos segundos y le propone a Shen el espacio como contramedida, ya que el espacio es un vacío y carece de humedad, por lo que nada se estropearía allí. Al escuchar eso, le propone a Andy por la radio llevarlo a él y a Spoil al espacio, pero como viajarán juntos tendrá que aguantar su habilidad hasta llegar al espacio, preguntándole por qué no saca esa tarjeta, ya que antes podía soportarlo, volviéndose a explicar que normalmente Andy no tiene espacio para todo. Entonces puso un corcho en su cerebro para mantener reprimidos 100 años de recuerdos. Andy le llega a aceptar la petición de Shen, pero le coloca una condición, la cual termina por aceptar. Shen le pide a Mui que le dé las coordenadas de donde se encuentra Spoil, entregándole el bastón a Andy al lanzarlo al agujero del suelo. Luego de que Andy se entera de la ubicación de Spoil, lo siguiente que hace es activar el bastón para que se dispare hacia arriba. El bastón golpea directamente a Spoil mientras que Andy sube con él, sacándose la tarjeta de su frente para lanzársela a Shen, llegando los dos al espacio. Fuko se sorprende al ver la tarjeta de Andy en las manos de Shen, preocupándose por eso, ya que Andy le había dicho que si la sacaba, se descarrilaría. Shen le responde que es consciente de eso, preguntándole si no quiere presenciarlo también, el hombre que una vez trajo la victoria a innumerables campos de batalla. Vemos que Spoil descubre el plan de Andy, pensando que se trataba del espacio para anular su habilidad, pero de esta forma no solo tiene a su disposición el deterioro, sino también un rayo que desintegra todo lo que toca, el cual llega a cargar y dispararlo en el rostro de Andy. En ese momento, Andy de repente se regenera de todas sus heridas, pero también llega a crecer bastante su cabello, cambiando a uno de color negro. Spoil queda sorprendido al ver esa velocidad de regeneración, mientras que Andy comprende que lo que debe de hacer es tomar
su núcleo. Lo siguiente que hace es realizar su ataque bala de división, disparando 2 de sus dedos hacia Spoil, pero para sorpresa de Luma, sus dedos se convierten rápidamente en copias de Andy. Justo después de eso, los 3 Andys maniobran al esquivar los ataques de Spoil, cortándolo en pedazos al usar sus brazos en forma de hueso como cuchillas, tardando unos segundos en extraerle el núcleo. Luego de eso, Andy se corta el brazo que sujeta el núcleo de Spoil, dejando que caiga a la tierra junto con la katana. Vemos también que Fuko y Shen se despiden de los niños una vez los llevan afuera, quienes están felices al estar a salvo. Shen se acerca a Kei para explicarle que si camina directamente hacia esa dirección, la gente de su organización lo rescatará, pero Fuko ni él podrán acompañarlos, ya que aún tienen cosas que hacer en ese lugar, pidiéndole que proteja a todos por un poco más de tiempo, a lo cual él accede. Tras esa despedida, Shen le pide a Fuko que se relaje, ya que la unión los está rastreando a todos y sobre todo, los preparativos de Mui son impecables. En ese momento, Shen se percata de que Andy viene de regreso, el cual se estrella en el suelo con bastante fuerza. Se trata del brazo con el núcleo de Spoil, del cual se regenera hasta aparecer Andy como nuevo, pero teniendo una apariencia muy diferente a lo usual. Al estar frente a frente, Shen le pide a Fuko que retroceda mientras se pone en guardia. Allí le comunica a Mui que han capturado el núcleo de Spoil, y ante esto lo que ella hace es transportar el núcleo a la base. El nuevo Andy le pregunta a Shen qué año y qué mes es, respondiéndole que es el 24 de agosto de 2020. Luego, Andy le pregunta qué día de la semana es, pero Shen no comprende de qué está hablando. Una vez escucha eso, Andy dice que al parecer tienen una aleación medio decente en este lugar. Mientras Shen se pregunta qué le ocurre, pues no parece como si sus recuerdos hubieran regresado, sino más bien como si fuera una persona diferente. En ese momento, Andy siente un pinchazo de dolor en la herida de su frente, diciéndose a sí mismo que no tendrá otro turno y que ha estado desperdiciando su vida de todos modos. Andy comprende ahora lo que le ocurre, caminando directamente hacia ellos, diciéndole a Fuko que todo es su culpa. Al tener a Shen estorbando, le pide que se mueva, mientras él le dice que está encantado de conocerlo, llamándolo Dios de la Victoria, Victor. Tras escuchar eso, le dice que no sabe quién le habló sobre él, pero que él es Victor, un humano. Victor, sustantivo, el que derrota a un enemigo u oponente, ganador, y que no es Thor, el dios, siendo el sustantivo el dios nórdico del trueno, el tiempo y los cultivos. Justo después de eso, le lanza una gran patada a Shen, la cual bloquea, pero ante esa semejante fuerza le llega a romper el brazo y también le golpea el rostro. Esto deja sorprendido a Shen, pensando que activó su habilidad y que incluso leyó la trayectoria de su ataque. Luego de eso, bloquea un puñetazo de Victor con sus brazos, pero ante el impacto, su otro brazo también es fracturado debido a esa fuerza irreal. Shen ve que su fuerza es tal que sus extremidades se rompen cada vez que ataca y que ningún ser humano es capaz de realizar tales ataques. Las personas inconscientemente ejercen un nivel de control en las áreas de autoconservación, pero él no, se liberó de todo eso. Victor lo sorprende al dispararle sus dedos a sus piernas y brazos, atravesando cada miembro suyo para dejarlo muy herido. Fuko reacciona al acercarse a Victor y tocarlo con sus manos, pero pasados unos segundos no ocurre nada, lo cual la deja confundida. Mientras tanto, Shen, todo debilitado, le pide a Mui que transmita un mensaje. Victor se acerca a Fuko para hablar sobre el poder de ella, donde debe usar el contacto corporal para inducir golpes de mala suerte, cuya fuerza depende según qué tanto quiera el objetivo, lo cual ve como patético, y que ahora ve lo que Andy estaba haciendo mientras estuvo encerrado, preguntándole que si ella muere ahora mismo, caería en la desesperación. Fuko le habla directamente a Andy, diciéndole que a este paso, este tipo acabará con ella, y que hay mucho más que iban a hacer, pues iban a viajar, hacer todo tipo de cosas y enamorarse, como también muchos más golpes de mala suerte que descubrir, preguntándole si está de acuerdo con esto, que si dejará que ella muera primero, pidiéndole que regrese, pero no recibe respuesta de él. Victor le dice que las reglas son absolutas, pero ahí es interrumpido por Shen, quien le dice que en esa lucha contra Spoil vio el poder del potencial humano, dándole las gracias a lo ocurrido, ya que así se podrá fortalecer, pero que está muy débil para seguir luchando, por lo que debe darse prisa y cumplir las dos promesas que le hizo a Andy. Promesa 1, proteger a la mocosa, la cual cumple al lanzarse hacia Victor para soltarle un fuerte ataque desde abajo, el cual lo eleva en el aire, siendo ese golpe las únicas fuerzas que le quedaban, diciéndole que la segunda promesa era golpéame, cayendo al suelo después de eso. En el aire, Victor se percata de que el cielo se fractura, saliendo de esa grieta los otros miembros de la unión. Victor se llega a emocionar al verlos a todos, apretando los puños para preparar sus dedos, los cuales dispara como balas hacia ellos, siendo su ataque Parts Bullet Finger. Ante ese ataque, Tatiana reacciona al sacar de su unidad robótica escudos que protegen a los demás. Al ver eso, Victor les dice
dice que no se defiendan y que ataquen, preguntando cuál es el punto de retroceder en una pelea entre usuarios de habilidades. Pero ve que esos escudos lo rodean, y esto lo aprovecha Billy para usar sus pistolas y disparar una gran cantidad de balas a esos escudos, provocando que reboten en todas direcciones con Victor en el centro, aunque este destruye todo eso con sus ataques. Justo después de caer en el suelo, Nico lanza un artefacto con un rayo que atraviesa por la mitad a Victor, cortándolo en dos en un instante. Victor le dice que eso no servirá, pero después se queda callado, a lo que Nico le pregunta si eso es difícil de regenerar, y que su regeneración se ralentiza considerablemente cuando se queman las partes cortadas, y que no estuvo jugando con su cuerpo por 10 años en vano. Víctor le aclara que eso pudo servir con el Andy que conocen, pero puede elegir dónde regenerarse, y que si su cuerpo no sirve, entonces cambiará su dedo. Lo que hace ella es disparar su dedo hacia la katana que dejó clavada más adelante, y es allí cuando Ishin destruye su cuerpo de un ataque, pero Víctor en un par de segundos regenera su cuerpo entero desde el dedo que disparó, diciéndole a Ishin que solo tiene fuerza bruta y que es un novato en el combate, y que si valora su habilidad, que mantenga la distancia. Una vez dicho eso, camina hacia ellos, ya con la katana como arma, mientras que Juice y los demás se preparan para la batalla. Por último, Víctor menciona que es una lástima lo que le pasó a Unchange, pero reconoce que ellos son fuertes, poniéndose en guardia con Juice frente a él.